Buenas, buenas, ¿cómo van? Ahí lo vamos agregando todos. Pam, 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 pam. Cristian, buen día. Buen día, José. Matías, buen día. Cepeda, buen día. Vamos agregando a la gente que se suma. Geraldi, Bianco. Buen día, profe. Martín. Buen día, Lautaro. Brian. Ay. Ríos, a ver, ¿quién más? Bueno, mientras se suman, vamos comentando un par de cosas. La primera es que, bueno, alguien me preguntó sobre las fechas de parcial. No sé si la habrá circulado por el resto. En principio, el jueves que viene es el parcial. Y la clase que viene, la mitad de la clase, vamos a ver algunos temitas que nos quedaron pendientes. Ya no son temas autónomos, o sea, son temitas dentro de los grandes tópicos que tocamos en la materia, para que no queden pendientes. Principalmente, yo después lo paso acá por escrito, los fallos. De hecho, lo voy a escribir ahora. La opinión consultiva 1 del 82, la opinión consultiva 6 del 86, fallo Fredo, y los fallos sobre consumo de estupefaciente, que deberíamos hablarlos hoy, pero no los vamos a hablar hoy. Que serían fallos. Sí, Bianca, habla. Profe, yo tengo una consulta. Quería saber, más que nada, si la teoría del delito que explicó Magalí entra en el parcial o no. No me quedó claro eso. No entra. No entra. Okay. Pero bueno, es como cuando dijimos, vamos a dedicarle media clase para explicar lo que era doctrina, jurisprudencia, una ley y no sé si costumbre, creo que lo hemos visto, y dijimos, bueno, esto no va, pero bueno, o sea, son cuestiones que hacen al desarrollo interno de la materia. Nadie te va a preguntar teoría del delito, ¿no? Pero Okay. eso no quita que vos lo puedas necesitar las herramientas de la teoría del delito para abordar alguna pregunta, para garantías penales o para lo que vayamos a ver hoy. Está bien, gracias.
Hola, profe. Sí. Dijo mucho más porque recién me conecté. No sé de qué había empezado. No, estábamos presentándonos. Lo que dijimos es que la clase que viene es la clase del parcial. El jueves, en realidad, la semana que viene. Bien, arriba. Lo que vamos a ver el lunes, yo se lo pasé por escrito, lo que tenían pensado. Sí, a ver, Melissa, bien, me interesa más que sus preguntas que lo que yo puedo decir. Profe, ¿hay que aprenderse todos los nombres y las fechas de los tratados que vimos la clase pasada? No. No. ¿Qué sería lo importante de todo eso? Los artículos de la Constitución y qué más. Artículo 41, sobre ambiente sano. La cuestión de los principios del derecho ambiental, que son 4, contaminador, pagador, prevención, de solidaridad intergeneracional, y de prevención, o me está faltando uno. El artículo 43, que lo nombró él. Ese es el artículo sobre amparo, ese nosotros lo vimos. Bueno, el amparo colectivo, está previsto especialmente para las cuestiones ambientales. O sea, podrían linkearlo. Es que llega un punto donde todas las materias llega un punto donde toda la materia se empieza a relacionar con o sea, todos los temas se mezclan entre sí. Fíjense, tengan presente de que nosotros vimos un principio del derecho y los derechos humanos, que es la interdependencia. Y en algún momento del desarrollo jurídico, esto lo van a ver lo van a entender mucho más adelante, pero en algún momento del desarrollo del pensamiento jurídico, casi todos los tópicos importantes del derecho se volvieron derechos humanos. O sea, el derecho ambiental es un derecho humano, el derecho del trabajador es un derecho humano, los derechos civiles son derechos humanos. Entonces, en ese sentido, se aplica el principio de interdependencia. Entonces, llega un punto de desarrollo de la materia donde todo está relacionado con todo. Entonces, lo que nosotros vimos de forma aislada, que es amparo, se empieza a relacionar con el derecho del ambiente. Pero ustedes sepan lo que le dijo Ríos, que principalmente el artículo 41, que una de las garantías específicas del derecho ambiental es el amparo ambiental previsto dentro de la categoría del amparo colectivo. Los principios, contaminador-pagador, prevención, responsabilidad intergeneracional, y me está faltando uno, que normalmente da. Si alguno se lo acuerda, dígamelo, así ya también yo me lo tomo nota. Desarrollo sostenible, perfecto, que se tiene que ver con que las empresas, en el marco de su crecimiento, tienen que hacer una prevención de la cuestión ambiental. No es crecer económicamente por crecer como única variable, sino que hay que tomar la ambiental también como variable. Y podemos llegar a preguntar algún que otro punto de la Agenda 2030, que la Agenda 2030 es un programa desarrollado en el marco de la ONU, que dice, bueno, cómo tienen que ser el mundo o cómo tienen que comportarse las naciones frente a los problemas del mundo en vista a la década que viene. Que no falta nada, ya faltan 5 años, ¿no? Entonces, la Agenda 2030... ¿No es 2045 ahora? ¿O eso no entra? Eso lo sabe Facundo con especificación. Yo cuando lo estudié era Agenda 2030. Si dijo 2045, puede ser, porque ya estamos muy arriba del 2030. Ya, digamos, ya se pactó eso. Ok, ¿y qué dijo? ¿2045 o 2030?
habló de la Agenda 2030 y dijo un informe del 72, no dijo que era el informe Kissinger, eso no. ¿Y él hace mención a la Agenda 2045 o vos lo traes como dato? No, lo tengo como dato. Ok, no, entonces tranquilamente puede ser como vos decís, Meli, pero especialista en derecho ambiental no soy. No, yo digo porque, o sea, digamos que hoy la Agenda 2030 ya quedó vieja. No, está bien, pero eso tiene que ver muchas veces cómo se incorpora dentro de los planes de estudio. Si en el plan de estudio dice estudiar Agenda 2030, estudiamos Agenda 2030 hasta que el plan de estudio diga actualicen a Agenda 2045. Oh, menos mal. Gracias. Pero puede ser, tranquilamente. No soy especialista en cuestiones ambientales, por eso va Facundo a hablar de esos temas. Y no podemos dejar de tocar temas de derecho ambiental. Porque nos interesan bastante que lo tengan presente. De hecho, hay una corriente dentro de la facultad que pregona que todas las materias tienen que tener por lo menos una bolilla sobre derecho ambiental. O sea, el derecho ambiental es derecho ambiental, obvio, pero digo, derechos humanos de derecho ambiental, derecho del trabajo desde la vista del derecho ambiental, el derecho civil de la vista ambiental, el derecho empresarial desde la vista del derecho ambiental y así. Nosotros suscribimos a eso, entonces incorporamos al bolillero una clase específica de derecho ambiental. Y a todo esto, muchas gracias, se portaron de 10, la verdad que se portaron de 10, Facundo después me dijo que no, me hicieron sonrojar, ¿viste? No sé qué le habrán hecho, no sé qué maldad le habrán hecho, pero bueno, se fue muy contento. Lo aplaudimos. Ah, bien. Pero me dijo que lo aplaudieron por demás, que no hacía falta tanto. No, usted bien, está bien. Está bien que se sonroje, porque se lo merece, porque el tipo se recibió. Esto lo hablé con Rouco, que fue mi cómplice en todo esto, aparte del resto de gente que se puso la 10. Uno cuando se recibe de abogado, digamos, es el piso. Después tiene que hacer una maestría. Para los que quieran seguir estudiando, ¿no? Pero hoy tener el título universitario, solo el título universitario es como tener un secundario de hace 20 años. O sea, hoy el título universitario, no digo que sea menor, ¿eh? No estoy desalentando a nadie a decir, bueno, dejo de estudiar por lo que voy a decir. Pero hoy tener el título de abogado es como tener el secundario, o sea, mucho no aporta en un desarrollo profesional, digamos, acorde a lo que uno por ahí esperaría de lo que fuera una vida profesional exitosa, ¿no? Uno tiene que seguir formándose, tiene que seguir estudiando y después de la abogacía, o sea, el título de abogado, sigue el de magíster. Y después del de magíster sigue el doctorado, que es el último. Así que Facundo se recibió justo ese día se recibió de magíster, que digamos es la segunda instancia, que para recibirse de magíster hay que escribir algo que se llama tesis, que es escribir sobre una investigación, sobre un tema que no se haya escrito antes, original, nuevo. O sea, ¿cuál es la formalidad o el requisito de la tesis? Es aportar algo a la ciencia jurídica nuevo. O sea, uno tiene que decir algo que no haya dicho nadie antes. Tiene que hacer algo innovador, algo nuevo, algo original. Entonces, bueno, Facundo escribió su tesis, la defendió, le fue muy bien. Se recibió y bueno, entonces lo felicitamos por eso. Entonces, que si se sonroja es culpa de él por estudiar tanto. Se lo merece. Así que bueno, para que lo tengan presente, para los que estudien, los que están iniciando la carrera de abogacía, cuando se reciban, ese es el punto de inicio, no el punto de llegada. Después tienen que seguir haciendo especializaciones, maestrías, doctorados. El que no estudia, el abogado que no estudia todos los días, todo el tiempo, está en un problema porque las leyes cambian todo el tiempo. Los cambios jurisprudenciales
todos miden todo el tiempo, los jueces una semana dicen una cosa, después se levantan y dicen otra. Entonces uno tiene que estar constantemente actualizado y especializándose. Como dato de color, para que sepan más o menos cómo afrontar una carrera. Entonces, tengan presente que el título de abogado es una puerta de inicio, una meta, es un lugar de arranque más que un punto de llegada. Insisto, esto que no los desmotive, especialmente a los que por ahí ya tienen unos años, tener solo tener el título, porque por tenerlo es un montón. Vale un montón. No es lo mismo ser profesional a que no serlo. Pero bueno, si uno aspira a ser profesional, bueno, en ese contexto busquemos ser los mejores profesionales posibles. Así que bueno, eso dicho con eso, muchas gracias a todos los que se pusieron la 10 con eso. ¿Qué más? Bueno, clase que viene, yo les pasé por escrito lo que vamos a ver. Principalmente son fallos y opiniones consultivas. Léanlos. Por ahí estamos muy cerca sobre la fecha. Si pueden, lean todos, pero por lo menos si no llegan, lean son 4, lean 2. Las que más les guste. En el parcial vamos a tomar las 4, así que para el jueves de la semana que viene deberían haber leído todo. Pero bueno, nos interesa que veamos los fallos y las opiniones consultivas en clase. Sí. Perdón, profe, una consulta respecto a los fallos y eso. O sea, vos lo vas a evaluar de la misma forma que el anterior examen, Sí. la parte de los fallos. Sí, ¿Igual? Sí. Gracias, Es profe. decir, al que está buscando promocionar con un 5, hasta que tiene un 5 y tiene que sacarse un 8, o incluso al revés, el que tiene un 4 y quiere sacarse un 10, si no leyó los fallos, olvídese de promocionar. Así que estudienlo. O sea, el que quiere promocionar, o sea, nosotros queremos que todos promocionen, porque somos medio vagoneta y no queremos laburar. Entonces queremos que todos ustedes promocionen. Pero bueno, ustedes tienen que darnos herramientas para promocionarlo. El que tiene que sacarse un 10 tiene que leer los fallos. Y el que tiene que sacarse un 9 también tiene que leer los fallos. Lo pusimos por escrito, Román. Sí, Andrea. Profe, una pregunta. ¿Cuándo sería la clase de repaso? El lunes. El lunes le vamos a dedicar la primera parte de la clase para repasar los fallos y la segunda parte repaso del resto de temas. Por ahí hacemos algún punteo de algún tema que no entra, pero en términos generales tomamos todo. Entonces todos los temas vistos en clase los tomamos. Claudia. Profe, ¿los fallos que son todos los que dio hasta ahora o son los que están en el segundo parcial? No, los fallos son los que entran para el segundo parcial, que serían, lo puse por escrito, opinión consultiva 1, opinión consultiva 6, fallo Fredo y 3 fallos, pero que son sobre el mismo tema, que son Arriola, Basterrica y Montalvo. Arriola, Basterrica y Montalvo. Esos 3 fallos tienen que leerlo como si fueran uno solo. Sí, Claudia. No, perdón. Ya está. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Para el lunes, la parte del repaso me gustaría, por una cuestión pedagógica y por algo que no hicimos en todo el cuatrimestre, porque tuvimos, la verdad, que muchas clases por Zoom, que sea más distendido. O sea, traigan mate, traigan galletitas. Si a alguno le gustan los sanguchitos, traigan ese sanguchito, pero tratemos de hacerlo más distendido. Incluso por ahí estaba pensando en el parque, pero como no hay un solo árbol y no tengo ganas de que nadie se insole, lo vamos a hacer en el aula. Pero la idea es que sea más distendido, para aprovechar ese momento
también como para conocernos un poco más, ¿viste? Por ahí para que haya una devolución del curso. No sé, lo vemos sobre la marcha, pero la idea es que o sea, la materia termina en la primera hora de clase. Después es como, digamos, es otra cosa. O sea, no, la clase de repaso la vamos a encarar de otra manera. Ni siquiera le vamos a decir la clase. El espacio de repaso lo vamos a plantear de otra manera. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Si no hay nada más, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo una reunión a las 2:15, entonces por eso hoy tenemos que hacerlo por Zoom, sí o sí. No podía no estar. Así que vamos a ver. La primera parte de la materia, la primera parte de lo que está destinado para la clase de hoy, que es cortito, pero los fallos, la parte de los fallos, que por ahí es la parte más larga, la vamos a dedicar a esta primera parte de la clase del lunes. El tema de hoy es derecho a la intimidad, así que les doy un minuto para que busquen el artículo 19 de la Constitución. Así que les doy medio minuto para que busquen el artículo 19 de la Constitución. Y arrancamos. Profe, ¿qué artículo es? Artículo 19 de la Constitución. ¿Cómo? De lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíba. Hay un Ese, justamente bache ahí enorme. ese es el artículo. Me suena muy bache. Bueno, ahora vamos a explicar por qué eso es así. Eso tiene una razón de ser. Bueno, ¿estamos? ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, Meli, vos que te agarramos como voluntaria forzosa, léenos el artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Bien. Este artículo es un artículo que mantiene su redacción de la Constitución original. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, la Constitución original del 53 es de corte liberal, a diferencia de la del 57, que es de corte o está enrolada en el constitucionalismo social, incluso posterior a la del 94, que es la actual, que está más, o que suscribe a los principios de solidaridad. O sea, esta Constitución, este artículo es un artículo de la redacción original de la Constitución liberal. Entonces, yo les pregunto, si es un artículo de la redacción original de la Constitución liberal del 53, ¿en qué está preocupado? ¿De qué se preocupa? ¿De las libertades individuales? Exactamente. O sea, ustedes tienen que leer este artículo a la luz de las libertades individuales, del derecho de los individuos, de la protección de la persona como ser individual. Que no es la lectura que se hace del 14 bis, que el 14 bis, que fue el artículo que vimos en la clase anterior conmigo, se lee a la luz de los grupos desventajados, de los grupos sociales vulnerables, de los grupos sociales que necesitan una mayor protección de la ley. ¿Se entiende? Este artículo se lee a la luz de la protección de los derechos individuales. Entonces,
Este artículo lo que piensa en dos principios. Ya esto vayan anotándolo porque cuando va a surgir así de la lectura que está prevista para esto. Este artículo tiene dos principios, el principio de legalidad y el principio de reserva. El principio de legalidad lo pueden ver como lo vieron con Magalí. Magalí lo aborda desde la órbita del derecho penal. O sea, Magalí cuando habló desde el derecho, del principio de legalidad, lo aborda desde el derecho penal o de las garantías del derecho penal. Principalmente el artículo 18 nos va a decir no hay pena o no hay castigo sin ley anterior. Entonces, la contextualización de esa premisa constitucional es como Magalí abordó el principio de legalidad. Acá vamos a abordar al principio de legalidad desde una visión de los derechos individuales. ¿Se entiende? O sea, si bien es el mismo principio, son dos órbitas distintas. Una del derecho penal y otra desde las garantías individuales. O sea, dos maneras de abordar dos formas de abordar un mismo fenómeno. Entonces, ¿de qué se preocupa el principio de legalidad? Después vamos al principio de reserva. O sea, ustedes tienen que saber que hay dos principios en el artículo 19, legalidad y reserva. Ahora, primero vamos a abordar el de legalidad y después abordamos el de reserva. Entonces, el principio de legalidad está previsto en... Espera, voy a abrir el artículo 19 yo también. En la segunda parte del artículo 19, lo voy a leer yo, si ganamos tiempo. La segunda parte del artículo no es, perdón, está bien, la segunda parte, pero que no es el segundo párrafo, porque es un solo párrafo. La segunda parte sería la segunda oración. Entonces, la segunda oración, la segunda parte dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. O sea, si ponemos eso entre comillas, y ese es el principio de legalidad. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido lo que hacer la ley no prohíbe. ¿No? ¿Qué nos quiere decir este artículo, este principio? Dos cosas. Primero, lo que nos quiere decir el artículo, esta cláusula constitucional, es cerrar el sistema. ¿Cuál sistema? El jurídico. O sea, nosotros habíamos dicho que lo que hace la norma jurídica es ve una conducta, establece una consecuencia jurídica a esa conducta, y si esa conducta es incumplida, pone una sanción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la conducta? Cruzar la calle, ¿no? Quiero regular, como legislador, quiero regular esta conducta. Cruzar la calle. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, los que caminen por la calle tienen que parar en las esquinas cuando el semáforo esté en rojo para el peatón o en verde para los que van en vehículos motorizados. Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, tenés que parar en la esquina. O sea, vos podés caminar en la calle libremente, cuando quieras, por donde quieras, a la hora que quieras y como quieras, siempre y cuando respete las leyes del tránsito. Y una de las principales para el peatón es parar en las esquinas. Cuando el semáforo está en rojo para los peatones o en verde para los vehículos motorizados. ¿Y qué pasa si no paro? Bueno, una multa. Entonces, si vos cruzás el semáforo estando verde para los vehículos, te hacemos una multa. En un mundo ideal, ¿no? Porque no te van a poner, es difícil que te pongan una multa por esto, pero buscamos un ejemplo sencillo. Conducta humana
consecuencia jurídica, sanción si no se cumple. Esa es la estructura básica de la norma. Ahora, el legislador se preguntó, o mejor dicho, el constituyente, o sea, los que hacen la Constitución, se preguntaron, ¿y qué ocurre si una conducta no está en la norma? ¿Qué puede pasar? Y según este artículo, nada. Y bueno, es exactamente eso. O sea, lo que hacen es poner un cierre, es decir, una válvula de escape para decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué respuesta jurídica le tiene que dar el derecho a una conducta que no está descrita en una norma jurídica? Y la respuesta, Melissa, en castellano básico, es esa, nada. Si no está preocupado, es lo que nosotros habíamos dicho en la primera clase, si no está previsto en la norma jurídica, al derecho no le interesa. Jurídicamente, ¿no? Por ahí hay un sector de la política que diga, queremos incorporar este fenómeno a la norma jurídica. Como puede ser, por ejemplo, no sé, hoy, los ciberdelitos, ¿no? Hace 100 años no había ciberdelitos. Bueno, hoy queremos que ese fenómeno de la conducta humana se incorpore a la legislación. O no sé, las cuestiones tecnológicas, me sabe, qué sé yo, no sé, el tema de los scratches por redes sociales, ¿no? Eso no está en la conducta humana, eso no está o los discursos de odio, en las redes sociales, bueno, eso no está en la norma jurídica, porque cuando se pusieron a escribir el Código Civil y el Código Penal hace 200 millones de años, en realidad hace menos, el Código Civil hace 200 y el Código Penal más o menos también lo mismo, hace 200, no había redes sociales. Entonces, uno diría, bueno, en principio, aplicamos el artículo 19, lo que no está en la norma jurídica no corresponde al ámbito del derecho. Bueno, pero eso no quita que aunque no esté, haya sectores de la política, ¿y por qué digo sectores de la política? Porque como habíamos visto, el poder legislativo, que es un poder político, es el que crea las leyes. Entonces, que haya sectores de la política que digan, bueno, esto que no está en la norma, lo queremos incorporar al fenómeno jurídico. Otro caso puede ser, por ejemplo, el teletrabajo. Bueno, pero el teletrabajo también se incorporó hace poco, pero era algo que estaba discutido en su momento. Bueno, ¿qué pasa con los que trabajan? Bueno, está la ley de contrato de trabajo, los que trabajan en una empresa física, y los que teletrabajan, que trabajan de su casa, ¿cómo hacen? Bueno, en principio no estaba en la norma, se discutió en el Congreso, lo incorporaron, y ahora pasa a ser parte del fenómeno jurídico. Ahora la pregunta es, ¿y si no está en el fenómeno jurídico? Bueno, como primera respuesta, como abogados o como operadores jurídicos, lo que tenemos que decir es, no es objeto de nuestra incumbencia. Salvo que querramos proponer una reforma legislativa, no es objeto de nuestra incumbencia. Podrá pertenecer a una problemática de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, de las ciencias, no sé, de cualquier otro tipo, no sé, ambientales, de las ciencias, no sé, criminológicas, lo que fuera. Pero no es fenómeno nuestro. ¿Se entiende eso? Puede ser, yo escuché alguna vez que no es un delito, por ejemplo, descuartizar un cadáver. Mirá, yo creo que sí. No te lo puedo decir a ciencia cierta porque no soy penalista. Eso ya son cuestiones muy, muy de especialistas, pero en principio sí. En principio sí es un delito porque, a ver, depende de dónde esté el cadáver y dónde estaría el cadáver. En la casa del que lo mató. Bueno, pero el delito ahí es matar.
Claro, por eso. Pero no es que hay una pena mayor una No, vez no, no, que no, la no, no, persona no, se no, no, no. advierta. No, no. Puede haber algún agravamiento de acuerdo a algún tipo de morbosidad, pero en principio no. Pero por ejemplo, ¿qué sí sería un delito? Si voy y profano una tumba, ¿se entiende? Entonces, o el cuerpo está haciéndose una pericia o está en algún tipo de distancia de investigación científica y lo profano. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué estoy seguro que es un delito? Porque el cuerpo humano es un objeto que está fuera del comercio y solamente puede usarse para fines científicos. Entonces, no podría, o sea, el cuerpo está, si no lo puedo, si lo tengo que destinar para la ciencia, bueno, realizaré los procedimientos específicos para que ese cuerpo vaya a la ciencia. Si no, tiene que ir a un cajón y a la tierra o tiene que cremarse. Y cualquier desviación de eso es una profanación de un cuerpo, entonces no, y es un delito. Pero bueno, lo tuyo tiene que ver, por ejemplo, bueno, qué sé yo, en una discusión de vecinos, una persona lo insultó, lo golpeó y después lo mató. Entonces, uno diría, bueno, hay 3 delitos: injurias sin calumnias, lesiones graves y después asesinato. Lo que hace la legislación es pone todo se llama concurso de delitos, y lo tipifica por el más grave. Eso es lo que te habrán querido decir en ese momento. O sea, cuando hay muchos delitos, se concursan los delitos y va por el delito más grave. Ah, ok. ¿Y si está en la olla, es lo mismo? Bueno, hay que ver, eso ya son cuestiones específicas del derecho penal. No hay tanto, no quiero decirte algo que no sea. Ah, listo, listo. Pero bueno, el canibalismo es un delito, ¿viste? Si te lo vas a comer, seguro que es un delito. Ya, el derecho penal es fantástico porque la conducta humana, o sea, los tipos fragmentan la conducta humana de tal manera que puede estar tipificado de un montón de cosas. Porque vos me decís, los desmembraron. ¿Para qué los desmembraron? ¿Para ocultar el delito? Bueno, eso es un agravante. Los desmembraron porque en realidad el desmembramiento implicó la misma forma en que lo mataron. Supongamos que lo maté con un sable, ¿no? Entonces, claramente, le di un sablazo, lo desmembré. 2, 3 sablazos, quedó todo desmembrado. Entonces, ahí ese delito no se distingue de un homicidio. O sea, es lo mismo. La acción del homicidio implicó el desmembramiento. Lo desmembré para comérmelo. Lo desmembré para hacer un tráfico de órganos. No sé. O sea, vos tenés que. El derecho penal no solo tipifica la acción, sino que tipifica la intención. Entonces, y bueno, la intención o las motivaciones pueden ser infinitas, ¿no? O sea, no te podría dar una respuesta ciencia cierta y tampoco te podría decir más de lo que sé, porque no sé. O sea, simplemente son cuestiones de especialistas. Bien, seguimos. Entonces, bueno, el derecho penal está, digo, el principio de legalidad está pensado para, esto también, no tengan miedo a decir, no sé, el abogado es como el médico. Pasa que al médico le perdonan decir, no sé, al médico le dicen, tengo este problema, me duele la cabeza, y dicen, bueno, pero yo soy cardiólogo, no tengo ni idea por qué te duele la cabeza, tomate un paracetamol. Pero el médico está perdonado. Pero al abogado le solicitan, le requieren que sepa de todo. Y no es así. O sea, el abogado tiene el mismo grado de especialización y la abogacía tiene que pensarse con el mismo grado de especialización que se piensa en todas las profesiones. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el título de abogado te permite litigar y te permite ejercer en todos los fueros. Yo no soy abogado laboralista, soy abogado. Si quiero me meto en un expediente penal, en un expediente civil, en un expediente comercial, en un expediente el que sea.
Yo por una decisión profesional solo me meto en cuestiones laborales. ¿Pero por qué? Porque me habré leído 1000 libros laborales, habré leído 100.000 sentencias laborales y habré leído un libro de derecho penal en toda mi vida. Entonces, sobre lo que no sé no hablo. Y ustedes tienen que tener la misma prudencia, porque si no eso los va a llevar un mal rumbo. ¿Por qué? Porque después hay muchos abogados que por tomarse a la ligera el tema de que el derecho requiere un nivel de especialización muy, muy profundo, hacen cuestiones que no deben, dejémoslo ahí. Después tomen esto y cuando avancen en la carrera van a decir, a esto está haciendo referencia Nicolás. Bien, seguimos. Entonces, bueno, el principio de legalidad está pensado para la situación. Primero lo que establece una línea. Ustedes piensen al principio de legalidad como una línea tanjante, muy clara e inquebrantable. Las acciones que están atrapadas por el fenómeno jurídico y las acciones que no están atrapadas por el fenómeno jurídico. Por ejemplo, ¿a alguno se le ocurre un ejemplo de esto? Una acción que no esté atrapada por el fenómeno jurídico. Pensemos juntos. Soto, que puso la carita ahí asustado. ¿Qué desayunaste? No, contanos qué desayunaste. ¿O qué almorzaste? ¿Por qué, profe? No, contanos, o decí cualquier verdura. Del tema que estamos hablando, No, ¿qué desayunaste? un café. Bueno, si fumaste un café con leche, comiste una banana o te comiste un desayuno americano con todo incluido, al derecho no le interesa. O sea, y al derecho tampoco le interesa cómo uno se viste, cómo uno Claro. se peina, si uno estudia abogacía, letras, o si uno se levanta a las 5 de la mañana o se levanta a las 10 de la noche, si trabaja todo el día o si no trabaja. Al derecho no le interesa todo eso. O sea, usted tiene... Puede ser Sí, a ver. que yo ayer estaba leyendo el texto y sería que el derecho se mete cuando vos perjudicás a un tercero. Bueno, Si claro, es dentro de tu vida, como por ejemplo el ejemplo que vos pusiste, no pasa nada. claro. Pero si yo ya perjudico a alguien, sí, le Claro, incumbe. bueno, es exactamente. Entonces ustedes tienen que pensar que justamente, o sea, el ejemplo es bien básico, bien mundano para que se entienda. Hay muchas cuestiones que, a- y especialmente desde el sector generalizado de la población. Ustedes van a ser técnicos. Ustedes piensen que hacer un expediente o llevar una causa legal es como hacer un edificio. O sea, requiere el mismo nivel de entrenamiento, de técnica y de sofisticación. Mirá qué palabra me mandé a elegir. Por eso la carrera dura 5 años, la abogacía y la carrera de arquitectura duran lo mismo. O sea, es tan difícil hacer un edificio como llevar un expediente. Entonces, muchos le van a decir, no, bueno, pero esto es una incumbencia del derecho. Y voy a decir, bueno, ¿qué le interesa al derecho? ¿Qué le interesa al derecho, por ejemplo, cómo la gente se relaciona con otra gente? Si el amor es libre. O sea, yo no le interesa el derecho, por ejemplo, el caso del matrimonio. ¿Qué importa si se casa un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o una persona que no se identifica como una mujer, o con una persona que no se identifica como un hombre y tienen otro tipo de relación diversa? ¿O qué le interesa si en vez de 2 se casan de a 3? Bueno, ahí ya puede ser, pero por una cuestión patrimonial, pero no por la cuestión del vínculo. Pero eso no se agarra las piñas con el artículo 2 de la Constitución. Vos decís que el culto católico. Claro. El artículo 2, vos fíjate que el artículo 2 dice que Argentina sostiene, fíjate la palabra, Argentina sostiene el culto católico. No dice
los argentinos deben ser católicos. Mm. ¿Y qué significa sostener? Plata. O sea, el Estado argentino le da plata a la Iglesia Católica para que se financie. Entonces, sostener en ese término se entiende como sostener económicamente. Entonces, Argentina a las iglesias católicas le subsidia, la subsidia económicamente. Hubo un lío grande hace nada, pues hace menos de 10 años. No me acuerdo las causas, no me acuerdo por qué, pero hubo un lío muy grande en las cuales las iglesias católicas decidieron devolverle toda la plata que el Estado, no la pasada, digamos, no es lo que ya lo que cobraron al bolsillo. No digo que corrupcionario al bolsillo, que ya lo gastaron en los programas de acciones de que llevan adelante las iglesias, que desconozco cuáles serán, pero supongamos que es el mantenimiento de sus instalaciones, deben hacer algunas cuestiones de asistencia social y algunas cuestiones de culto que desconozco con precisión, pero el Estado las iglesias recibían plata para que puedan desarrollar sus actividades. Hubo un lío, no me acuerdo por qué, en la cual las iglesias hace nada, menos 10 años, decidieron que esa plata que el Estado argentino no le iban a recibir más. Haber estado. Pero bueno, a ver por qué era. Me dejaron con la duda. Creo que tiene que ver, o sea, no quiero enredarme con algo que solamente es el título y que tendría que investigarlo más. Pero creo que tiene que ver, ¿se acuerdan con que en un discurso de campaña de Milei, no lo dijo Milei, pero lo dijo uno de sus colaboradores y dijo, bueno, el gran problema de Argentina es que tiene que dejar de darle bolilla a la Iglesia Católica Apostólica Romana? No sé si se acuerdan. Principio de año, que hubo un quilombo muy grande. Sí, Melissa. Venegas Lynch fue. Sí. ¿Vos te acordás puntualmente lo que dijo? La Argentina debería cortar relaciones con el Vaticano. Ahí está, eso dijo. Entonces, que había dicho algo así como uno de los gran males, Venegas Lynch, para el que no sabe quién es uno de los grandes pensadores teóricos del espacio libertario, y había dicho en una conferencia, en el cierre de campaña de Milei, por eso tuvo tanto revuelo, en el cierre de campaña había dicho que Argentina tiene que cortar relaciones con el Vaticano porque eso había sido contraproducente para el desarrollo de Argentina. Entonces, ¿cómo respondió la Iglesia Católica? Diciéndole, no queremos depender del Estado porque por cuestiones claramente políticas, porque ya veían venir una pelea abierta con el gobierno de Milei, decidió devolverle todo el dinero que recibían del Estado y sostenerse con los aportes que hacen sus fieles. Nada, dato de color, no nos interesa para la materia, pero sépanlo. Pero bueno, sí nos interesa para el derecho constitucional esto, que cuando el artículo 2 de la Constitución dice que Argentina sostiene el culto católico, lo dice en términos económicos y no lo dice en términos de que los ciudadanos argentinos deben ser católicos. Porque en Argentina hay libertad de culto. Artículo 14. El artículo 14 dice que cada uno puede sostener el culto que quiera. Puede ser, no sé, católico, puede ser protestante, puede ser mormón, y no conozco ninguna otra religión más. Puede ser judío, lo que fuera. Cada uno es libre de suscribir o adoptar la religión que quiera. Sí, Andrea. Para mí se presenta una paradoja ahí, porque digamos que sí, que el argentino puede elegir qué religión seguir, pero el artículo 2 dice que económicamente el Estado argentino banca, digamos, la Iglesia Apostólica, bueno, Apostólica Romana. Entonces, pero para mi criterio sería contradictorio, porque no todos, si no todos creen, es lo mismo que vamos a decir que los judíos
tipo, de sus impuestos, tiene que derivar eso a los gastos de la iglesia, siendo que ellos no siguen esa convicción, digamos. Claro, lo que vos planteás es muy cierto. ¿Cómo lo resuelve el Estado argentino? Le da plata a todos. A todas las iglesias, digamos. A todos los cultos mayoritarios, ¿no? Pero eso está escrito en alguna parte de la Constitución No, o... la Constitución no, en las leyes, digamos, en la reglamentación que surge por debajo de la Constitución. No es que vos, yo, no sé, Román y Claudia, que son los nombres que veo acá, decimos queremos hablar en una iglesia y el Estado nos va a dar dinero. Pero si cumplís determinados requisitos, pero especialmente si corresponden a las religiones mayoritarias, el Estado te da un subsidio, te da excepciones económicas, incluso te puede dar algún aporte económico. Pero lo cierto es que, pese a que le da todas, al culto católico le daba más. Pero bueno, el Estado argentino te lo justifica de la siguiente manera. Debe haber, si no me equivoco, vamos a googlearlo, mirá qué tema nos metimos. ¿Cuántos? Según el censo, de los 44 millones de argentinos que somos, o 46, no sé cuántos seremos ahora, 34 millones son católicos. ¿Cómo lo miden? Con el tema de las partidas de bautismo. Entonces, lo más probable es que la mayoría los hayan bautizado, porque es una tradición acá en el Estado argentino. Entonces, por más que uno no haya ido a la iglesia y le hayan tirado un poco de aceite en la cabeza cuando habían nacido, para el Estado argentino uno ya figura como católico. Entonces, para el Estado argentino hay 34 millones de personas que sostienen el culto católico. Entonces eso amerita, justifica, o sea, si la mayoría de los ciudadanos son católicos, bueno, le vamos a dar más plata a este culto que a otros, pero le da a todos. O sea que la religión que uno profese no es un acto privado por esta plata que el gobierno le daba a las religiones, las iglesias, no sé. Eso déjalo ahí, lo vamos a ver en el otro principio, el principio de reserva. Pero en principio vos podés distinguir dos cosas. Una cosa es, dentro del derecho de religión existen dos aristas. Una, el culto, y otro, el rito. El culto es lo que vos haces internamente. Es decir, lo que uno le pasa por adentro cuando suscribe a una religión, ¿entendés? Están hablando de una persona que no cree en nada de esto, ¿no? Entonces me es difícil expresar algunas ideas. Pero supongamos que yo siento algún tipo de sentimiento divino por algo, por alguna figura, por alguna situación, por algunos momentos de la vida, o siento que hay algunas consecuencias posteriores a la muerte. Entonces, bueno, pero eso me pasa a mí. Por ahí te puede pasar a vos, Melissa, lo mismo, cosas parecidas, porque suscribimos a la misma idea, pero no sale de nosotros. Eso es el culto. Y el rito es cómo se exterioriza ese culto. ¿Se entiende? Por ahí ese culto se exterioriza a través del rito, en una misa, en una peregrinación, en una conmemoración de una fecha. Entonces, lo que te pasa dentro tuyo, el culto, no es un fenómeno del derecho, ahora vamos a ver por qué. Lo que hace el rito, sí. Al rito lo vamos a regular, porque el rito puede afectar a terceros. Supongamos que estamos en una tribu satánica, ¿no? Entonces, que vos creas en el diablo, en Satán, en el infierno, problema tuyo. Por ahí el problema de todo y el único que está avivado sos vos, pero bueno, en principio es un problema tuyo, o un tema tuyo.
Ahora, si eso deviene en que haces cultos con sacrificios, con determinados rituales, tipo Ramoncito. entonces eso ya, ese rito que expresa tu culto, está afectando a terceros. ¿Entendés? Sí. ¿Tienen Richard a ver? Hola, profe. Yo tenía una pregunta puntual sobre el artículo 19, que es justo de lo que estaba hablando recién usted, Sí. que es, vio que dice acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública. Es sobre estos dos últimos conceptos, que son moral Espera, pública y... Sí, te paro ahí porque eso va con el principio de reserva. Hacemos dos aclaraciones más sobre el principio de legalidad y vamos al principio de reserva. Eso es parte del principio de reserva. Todavía estamos en el principio de legalidad. El principio de legalidad, o sea, lo que dimos mucha vuelta, o sea, mi abuelo diría, dijimos mucho gre para decir Gregorio, para que se entienda lo que es, porque si no, dice, porque lo que dice el artículo es, bueno, dice una obviedad, es como que decir que el agua moja o que el cielo es, bueno, que el cielo es celeste no es una obviedad. Pero que el agua moja seguro. Entonces, ¿qué dice el principio de legalidad? Que lo que no está prohibido está permitido y lo que está permitido está permitido. Chau. No. Pero bueno, le estamos dando un trasfondo para tratar de entender qué es lo que nos quiere estar diciendo esta norma. Entonces, al principio de legalidad le vamos a dar dos características. Una, establece cuál es la esfera de libertad individual. O sea, establece cuál es el piso mínimo del fenómeno jurídico y sobre arriba de eso está la esfera de legalidad. ¿Se entiende? Perdón, está bien, la esfera de legalidad, pero especialmente la esfera de libertad individual. Arriba de eso, cómo vos te manejes, cómo desayunes, de qué trabajes, cómo trabajes, si sos buena persona, si sos mala persona, si le mentís a todo el mundo, si tenés dos parejas, si no te llevas bien con tu mamá, todo eso, problema tuyo, ¿no? A nosotros, como sistema jurídico, no es nuestro tema. Eso es esfera de la libertad individual. En ese marco, cada uno hace lo que quiere. ¿Eso se entiende? Entonces, Claudia, ¿vos tenés una consulta? No, bien, seguimos. Sí, te tenía que se lo había repetido. Sí. Bueno, en esa esfera de la libertad individual, cada uno va tomando su camino, lo que hace. Fíjense, todo esto dijimos que lo íbamos a leer a la luz de la Constitución liberal. Y entonces, ¿qué dicen las ideas liberales? Que el individuo tiene el derecho de hacer lo que quiera. ¿En qué marco? Siempre y cuando esas acciones superen el piso de legalidad, que no estén prohibidas, que la ley no le establezca una regulación específica, de que no afecten a terceros. ¿Se entiende? Sobre ese piso hace lo que quieras. Bien. Entonces, característica 1 establece la esfera de la libertad individual. Característica 2 del principio de legalidad. Establece el principio de seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es establecer un parámetro de cuándo no estoy haciendo una acción que pueda ser reprochable por la ley. Establece un parámetro sobre cuándo no estoy realizando una acción que pueda ser reprochada sobre la ley. ¿Se entiende esto? Bien. O sea, vamos a tratar de darle una vuelta más a ver si se entiende un poquito mejor. La seguridad jurídica, o sea,
uno cuando va transitando su vida, la mayoría de ustedes por ahí son muy jóvenes, pero bueno, por ahí los que tengan un par de años más me entenderán. Igual son todos muy jóvenes. Uno no tiene que ir por la vida pensando, uy, esto que habré hecho es legal o es ilegal. O sea, uno tiene que tener, no tiene que haber esa duda. Che, lo que dice, ¿qué? ¿Habrá sido legal? ¿Habrá sido ilegal? No sé, espero que sí. O esto que están haciendo es medio ilegal. O sea, esa duda no tiene que existir. Uno tiene que saber con certeza, a ciencia cierta, sin margen a la duda, si una acción es legal o es ilegal. No tiene que haber esa duda. Bueno, eso se llama seguridad jurídica. Cuando una persona sabe que una acción no puede ser reprochada jurídicamente. Entonces, si yo salgo a la calle y camino con shortcitos, sé que no va a venir un juez y me va a decir, mirá, te condenamos porque violaste los códigos estéticos y morales de la vestimenta. O sea, me visto como quiero, punto. Distinto si saliera desnudo. O sea, si salgo desnudo, claramente estoy violando los códigos contravencionales de la ciudad por exhibicionismo y es una acción ilegal. Pero yo ya lo sé, no me queda duda. Entonces, la seguridad jurídica es esto, saber cuándo yo sé que estoy cometiendo una acción la cual no me va a traer ninguna consecuencia jurídica negativa o sí me va a traer. Esto no significa que yo no la pueda hacer, yo la puedo hacer, pero sé que después voy a recibir un reproche jurídico por esa acción. Supongamos, manejar, no lo hago nunca, manejar en estado de ebriedad. Yo sé que no lo tengo que hacer, que está mal. Entonces la ley ya se establece que yo estoy en el marco de las cosas que no puedo hacer. No hay inseguridad jurídica, porque yo sé que no lo puedo hacer. ¿Se entiende? Entonces, no significa que no lo pueda hacer, porque lo puedo hacer, pero significa que si lo hago, voy a tener un reproche. Bien, entonces, bueno, esas dos características. Establece la esfera individual de libertad y establece el margen de seguridad jurídica para saber cuándo los individuos están haciendo acciones ilegales o acciones ilegales. Margen. Salir a robar también es un ejemplo. Claro, bueno, está bien. O sea, el que sale a robar sabe que está haciendo un ilícito. Lo sabe. No hay duda. Con esto de todo lo social y no sé qué, ¿ya resolvieron eso de robarse un pan para comer? Bueno, hay un fallo muy famoso de hace muchos años que lo que decía era robar es robar, está en el Código Penal, te condenamos igual. Pero eso eran doctrinas antiguas. Las doctrinas actuales lo que van a decir es que si hay un estado de necesidad, vamos a ser más contemplativo con determinadas situaciones. Y este es el motivo por el cual se lo critica mucho a Zaffaroni. No sé si alguno lo conocen, que es un juez penal muy famoso. Entonces Zaffaroni dice, bueno, está bien, el Código Penal existe y lo vamos a respetar, pero también tenemos que ver las condiciones sociales de origen. Entonces, no es lo mismo el que no le falta nada y roba, que el que come una vez cada 2 días y roba. Entonces, muy criticado por determinada parte de la doctrina penal y por la sociedad, que hoy ante cualquier tipo de delito quieren pena de muerte. Bien, hay una mano ahí. Yo, profe, Sí. consulta rápida sobre el tema. ¿Qué pasa cuando se tiene que determinar una pena si la persona que roba, por ejemplo, hay una parte psicológica que no me acuerdo el nombre, que es cuando la persona roba como por robar, o sea, que es como que siente placer robando. No sé si me explico. Cleptomanía. Ahí realmente depende, ahí eso realmente lo que se meritúa es como el delito del robo
depende mucho si es agravado, ¿viste? Con uso de arma. Pero bueno, si lo que se meritúa ahí en realidad es más la reiteración del delito. Más que por ahí sí, porque no se evalúa tanto la morbosidad del placer del robo, sino, bueno, robaste una vez, te dimos una probation. Por ahí el que no sabe qué es una probation es tareas comunitarias. Entonces, bueno, mira, robaste, listo, devolvé lo que robaste y andase 100 horas de tarea comunitaria en una escuela y te perdonamos. Volviste a robar, bueno, ya no te perdonamos nada, te vamos a guardar. Y estás ahí condenado a un par de años en la cárcel. Ah, volviste a robar, bueno, por reiterancia te damos una pena más grave. Pero justamente en el delito de robo no, puede haber en el delito de homicidio o en el delito de abuso sexual una cuestión, o sea, más clara en esos tipos de delitos, pero igual, cuestiones de especialistas, no nos metamos ahí. Gracias, profe. ¿Por qué puede, pero tampoco lo dejamos explicando así, por qué puede ser un agravante más fuerte en el homicidio o bueno, en el delito de abuso sexual? Porque en esos delitos se mide mucho la intención, se mide un montón la intención. De hecho, se meritúa más la intención que la acción en sí. La intención es matar, sí, pero ¿por qué lo quisiste matar? ¿Para encubrir un crimen? ¿Por placer? ¿Emoción violenta? Yo no quise, pero lo maté igual. ¿Cuándo puede ser yo no lo quise y lo maté igual? Bueno, por ejemplo, el caso este del arquitecto, ¿no? Que está del edificio que se cayó. No quiso matar aquí a 5 personas o a 6 personas, lo que fuera. Pero bueno, su accionar implicó la muerte. Entonces, bueno, está ahí complicado. Entonces, en eso hay delitos donde la intención se toma muy en cuenta para ver qué tipo de castigo se impone. Bien, vamos al principio de reserva. El principio de reserva es la primera parte del artículo. Richard, vos que lo tenés a mano, ¿lo podés leer? Sí, voy. Artículo 19. Ese me pidió, ¿no? Sí, la primera parte. Ok. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bien. El principio de reserva, antes de ir al principio en términos concretos, vamos a hacer una aclaración. Lo que regula el principio de reserva son las acciones privadas de los hombres. Nosotros, esto vayan siguiendo con un cuadrito con flechas y eso. Las acciones privadas de los hombres las vamos a clasificar de dos maneras. Uno, acciones privadas en sentido estricto. Ahora vamos a ver por qué. Y acciones íntimas. Acciones privadas en sentido, o sea, las acciones privadas, pueden ser acciones privadas, sacando flecha. La primera, acciones privadas en sentido estricto y acciones íntimas. Empezamos por las íntimas, que son más fáciles. Las acciones íntimas son las acciones que no se manifiestan en el mundo físico. Las acciones íntimas son las que no se manifiestan en el mundo físico. ¿Qué piensan que puede ser esto? Una acción que no se manifiesta en el mundo físico. O sea, en el ámbito privado de las personas, digamos. No, en el mundo físico. ¿Algún pensamiento? ¿Qué más? Está perfecta esa. Va por esa línea, ¿eh? Pensamientos, por supuesto. Podría ser como uno se relaciona románticamente con otra persona, quizás. También, los sentimientos. Sentimientos. Está bien, perfecto. Sentimientos, pensamientos, ¿qué más? Hoy mencionamos una más. De los hábitos del hogar. No, porque eso se manifiesta en el mundo. ¿Por qué se manifiesta en el mundo? Que lo llevas a la acción.
Claro, porque si volvamos al desayuno, si yo me hago un té, agarré una taza, le puse café, lo batí, dejé la cuchara al costado, por ahí después me cagan a pedo, me dicen, che, las cucharas se lavan. Entonces ya ahí ya eso se exterioriza y empieza a relacionarse con el mundo físico. O sea, las acciones íntimas son las que no se exteriorizan nunca, no salen nunca del individuo, no se quedan acá adentro. Los sentimientos, los pensamientos y la religión. Puede haber otras, tiramos esta como ejemplos. O sea, y sobre estas acciones íntimas, el Estado no tiene que meterse, no hay lugar donde el Estado se meta en las acciones íntimas. El Estado no tiene que decirte qué pensar, ni cómo amar, o cómo no amar, o cómo querer, o cómo no querer. Y el Estado no te tiene que decir en qué ser superior uno cree, o en qué superior uno no cree. O sea, el Estado no te tiene que decir, bueno, este es Dios, cree, o el Estado no te tiene que decir, mirá, el amor es así, y se tienen que ir caminados de la mano, y se tienen que dar abrazos, o la amistad es así, o la relación entre hermanos es así, y se tienen que ver todas las Navidades, y comer un pan dulce. O el Estado no te tiene que decir, bueno, vos sos de derecha, vos sos de izquierda, o vos crees en la ciencia, o vos crees en las cuestiones sobrenaturales. El Estado no, sobre lo que no sale de acá de la cabeza no tiene que influir no tiene que influir de ninguna manera. Claudia. No, me quedó esto pensando. Acá dice, están solo reservadas a Dios. Bueno, ¿qué significa eso? Eso tiene que ver también sobre cuándo se redactó la Constitución. La Constitución se redactó hace mucho tiempo, ¿no? El momento donde las cuestiones religiosas eran más fuertes. Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? Eso hace referencia a lo siguiente. Hay una frase que lo deja muy claro, que es... ¿se acuerdan? Los que están bautizados me van a entender, el resto por ahí no, pero para los que están bautizados, que según la encuesta que vimos recién, son 4 de cada 5 personas. Cuando en un momento le dicen a Jesús, che, bueno, tenemos un problema con determinado político, entonces Jesús le dice, lo del César al César, lo de Dios a Dios. Lo del César al César, lo de Dios a Dios. ¿Esta frase la conocen? Sí. Bien. ¿Qué quiere decir esta frase? Que los problemas del mundo terrenal se quedan en el mundo terrenal. Y los problemas del mundo divino, o sea, en los términos de las cuestiones religiosas, las cuestiones del mundo divino corresponden al mundo divino, pero no los crucen. O sea, los problemas divinos no se van a intervenir en las cuestiones terrenales y las cuestiones terrenales no se van a intervenir en la cuestión divina. ¿Cómo esto se traduce en el artículo 19? Bueno, después, o sea, tu Dios, Mahoma, no sé, Dios, Jesús, quien fuera, te va a preguntar cómo viviste tu vida, pero nosotros como magistrado, como Estado Nacional, no. Vos después responderás si tendrías que haber querido más a tu marido, si tendrías que haber desayunado más sano, si tendrías que haber hecho más deporte, si tendrías que haber estudiado más, si estudiaste por demás, si tendrías que haberte disfrutado más la vida, si tendrías que haber viajado más, si tendrías que haber viajado menos, si tendrías que haber visto más veces a tu mamá, si tendrías que haberle ido más navidades seguidas a la casa de tus viejos, si tendrías que haberte separado antes de tu mujer o después de tu mujer o de tu marido o de la persona con la que estés. Esos son problemas que a quien vos creas tendrás que darle explicaciones, pero a nosotros no. A nosotros como Estado no nos interesa. ¿Qué haces en tu cuestión íntima? O sea, acá, ¿en qué pensás?
cómo querés o cómo no querés y qué sentimientos religiosos tenés, dale las explicaciones a quien vos creas que correspondan. A mí, como Estado, no me interesan. Lo cual es bueno, ¿eh? O sea, el Estado no te tiene que decir en qué Dios creer, ni cómo querer, ni cómo pensar. A eso va apuntado, porque Claudia pregunta lo que dice, bueno, las acciones privadas de los hombres, que no ofendan la moral pública y no dañen a terceros, quedan reservadas a la esfera de Dios. Bueno, Claudia, ¿qué pregunta? Que la pregunta de Claudia es, bueno, ¿somos católicos? No, no hace referencia a eso, hace referencia a esto que decíamos, lo del César al César, lo de Dios a Dios. Los problemas de los terrenales los resolvemos acá, y si vos después tenés que darle alguna explicación a alguien cuando no estés acá, problema tuyo. Problema del Estado argentino no es. Entonces, bueno, estábamos en esto. Las acciones íntimas. Seguimos en el cuadrito, ¿eh? Todavía estamos pensando en el cuadrito. Entonces, acciones privadas. Habíamos sacado una línea que decía acciones en sentido estricto, privadas, y acciones íntimas. Las íntimas son las que no exceden la esfera de uno y no se exteriorizan en el mundo. Las acciones privadas en sentido estricto son las que se exteriorizan en el mundo. Son las que se exteriorizan en el mundo. Por más mínimo que sea, ¿eh? Por más mínimo que sea. Por ejemplo, qué sé yo. Bueno, lo decíamos, bueno, algo tan por ahí tan elemental como un desayuno, fíjense cómo puede generar un problema si yo la taza no la lavo y viene mi señora o mi compañero de trabajo por detrás y me dice, che, la taza no la lavaste. Trastornos mentales, por ejemplo, no, porque eso incide en el mundo. Eso incide en el mundo. ¿Por qué? Porque esa persona requiere asistencia médica o requiere asistencia profesional. Entonces, requiere que alguien le asista, requiere presupuesto por parte del Estado, requiere lugares diseñados para contener a esa persona. Entonces, ahí ya incide en el mundo. Las cuestiones privadas, o sea, la otra clasificación, son las que se exteriorizan en el mundo de alguna forma, por muy chiquito o como muy grande. Muy chiquito como qué como o qué desayuno, cómo me visto, qué música escucho, o muy grande como cómo hago un contrato, cómo hago una empresa, cómo hago no sé, una relación laboral, o sea, cómo hago lo que fuera. O sea, por muy chiquito o muy grande, mientras se exteriorice en el mundo, estamos en estas acciones privadas. Las acciones privadas, sí, Chara. Son Montalvo, Arriola y Basterrica, todos son 3 fallos en realidad. Son 3 fallos, pero tienen que leerlo como si fuera una línea. O sea, por los 3 hablan de lo mismo. Bueno, las acciones privadas en sentido estricto las vamos a poder clasificar en 2. Acciones privadas internas y externas. Internas y externas. ¿Cuáles son las acciones privadas internas? Las que no salen de la esfera privada. ¿Cuáles son las externas? Las que se realizan en la esfera pública. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esta clasificación? Que yo puedo hacer una acción privada en un espacio privado, pero puedo hacer una acción privada en un espacio público. ¿A quién se les ocurre un ejemplo de cada una de estas? A ver, estoy volviendo a leer lo que Hacer escribí. ejercicio al aire libre, por ejemplo. ¿Esa qué sería? Externo. Bien, ¿por qué? Porque estás en un ambiente o en una zona pública donde hay más gente.
¿Y cuál sería la zona pública? donde te pueden ver, sería el parque. Bien, perfecto, excelente. ¿Y cómo esa acción privada podría ser interna? Si lo haces en tu casa y no te ve nadie. Exactamente. Así es. Ok. Un ejemplo perfecto. ¿A quién se le ocurre otro? ¿Claudia? ¿O quien fuera? Otro ejemplo parecido al que dijeron recién. Externas había dicho que son las que no salen de la esfera pública. Externas son las que se realizan en la esfera pública. Ok, ya por eso me estaba confundiendo. ¿Podría ser entonces conducir algún vehículo? A ver. ¿Algún vehículo automotor? Porque se realiza en la esfera pública. ¿Y cuál sería la esfera pública? Y las calles, las rutas, el lugar en donde transites. Bien, está bien. Y una acción privada, interna. ¿Algún contrato entre partes? No, ¿por qué no sería una acción interna? Porque estás pactando con otros, entonces. Claro. No, ok. Pensado. El ejemplo que diste de conducir está bien, porque conduzco, me relaciono con conductores. ¿Cuál sería una acción privada? Bueno, está bien, Matías Soria y te dio un salvavidas. Tomar un desayuno en mi casa. Si tomo el desayuno en mi casa, ¿cómo sería? Bañarme. Bañarme, perfecto. ¿Me baño? ¿Y en dónde? Ah, ¿bañarme en dónde? ¿En dónde? En mi casa, en el Bien. baño. No, ¿Y, sí, en mi casa. ¿Y esa acción podría ser una acción privada externa? Sí. Por ejemplo. No. No, porque a veces cuando uno va a la playa también se baña afuera. ¿Eso dice usted? Bueno, claro, me baño en un vestuario. Salgo de jugar a la pelota, me baño en un vestuario, bueno, estoy relacionado con... Ahí está, en un vestidor, perfecto. Entonces, fíjense cómo la acción privada puede ser privada o externa. Vamos a agregar otro condimento. Las acciones privadas internas no inciden en terceros. No solo se hacen en una esfera pública, sino que no inciden, perdón, se hacen en una esfera privada, pero no inciden en terceros. O sea, si yo lo hago en mi casa, pero en esa casa está, no sé, mi hermana, ya deja de ser interna. ¿Se entiende? O sea, no solo se hace en una esfera privada, sino que se hace en una esfera privada que no incide a nadie. En cambio, la acción externa se hace en una esfera pública, pero que también incide a terceros. El ejemplo más claro es, por ejemplo, me quiero probar un traje y me miro al espejo en mi habitación solo, una acción privada interna. Si después salgo con ese mismo traje a la calle, es una acción privada externa. ¿Por qué? Porque me relaciono en esfera pública, pero además porque incido y tiene efectos sobre terceros. ¿Cuál es el tercero? Que me ven y pueden decir, uy, qué feo traje. O dicen, uy, qué buen mozo. Anda a saber. Bien. ¿Por qué nos interesa saber esto de las acciones privadas, internas y externas? Como primera medida, estas acciones, tanto las internas como las externas, y esto es lo que preguntaba Richard, mientras no dañen a terceros, no pueden ser reprochables por el sistema jurídico. O sea, no importa qué desayunás, cómo te vestís, qué música escuchás, no nos interesa. O sea, mientras no afecten a terceros, problema tuyo. Ahora, tomemos este último caso, el de la música. Estoy en mi casa escuchando música, no pasa nada. Ahora, pongo la música a lo máximo que da y eso genera ruidos molestos, fíjense cómo una acción privada en un espacio interno afecta a un tercero, que es el vecino que está intentando dormir y no puede, cómo está dañando a un tercero. ¿Se ve? Entonces, como una acción privada interna puede dañar a un tercero. Lo mismo que una acción
privada, pública. Supongamos que es el caso que vamos a estudiar con los fallos. Yo estoy en la calle fumando marihuana. ¿Eso daña a terceros o no? Sí. Sí, claro. Bueno, no sé si es tan claro, por eso si fuera tan claro no lo estudiaríamos. No, depende. Ahí seguro, porque estás vendiendo Y, un pero producto. ¿qué pasa si estás fumando y hay gente a tu alrededor que está consumiendo el humo? Espera. Claro, ese es el problema. Ahí Pongámonos Cosas legales que le hacen de daño. acuerdo en una cosa. Fumar marihuana o cualquier otro de drogas en mi habitación solo, ¿afecta a terceros? No. 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 Igual sí, porque contamina el medio ambiente. Puede ser, no sé. Pero si estás solo, No, contaminar Pero el una medio ambiente planta. aunque estés solo, igual el medio ambiente se contamina igual. Bueno, entonces nos genera polémica, nos genera duda el ambiente privado y en el ambiente público, o sea, si es una acción, afecta a terceros en el espacio público, ¿qué estaban diciendo? Sí. para mí no. Porque en espacios públicos tenés permitido fumar. Está bien que es marihuana, pero bueno, tiene que ser en un espacio muy reducido para que te afecte. Pero aunque sea legal, no tiene nada que ver. O sea, el problema es que hay cosas legales que afectan a terceros, como fumar tabaco. O sea, es legal, pero igualmente afecta a terceros. Con la marihuana es lo mismo. Claro, pero tiene que ser un espacio muy reducido. Si vos estás en un lugar público, yo es lo que Aunque pienso. Bueno, si estás en la plaza, el tabaco humo te llega igual. de un parque, igualmente estás afectando a terceros y estás completamente solo porque estás afectando al medio ambiente. Y todos vivimos en este mundo. Más allá de los fumadores pasivos, el medio ambiente lo contamina igual. Pero entonces estaría prohibido fumar afuera, en un... es lo que entiendo. ¿no? ¿Cambia tu pensamiento, cambia el pensamiento de algunos si en vez de marihuana fuera Paco? No. ¿En qué sentido? No me acuerdo qué había dicho Melissa, o sea, ¿afecta o no a terceros? Y por ejemplo, con la marihuana, me acuerdo que iba viajando en colectivo y se subió uno de estos pibes con peinado ridículo. Tenía un olor que me tuve que bajar directamente. ¿Y vos te sentiste afectada entonces? Sí. Y me tuve que tomar un antivertiginoso y me tuve que bajar. Para el compañero que preguntaba qué es el Paco, es el desecho de otras drogas más refinadas, entonces es una droga muy, muy mala, digámoslo así. Después buscarlo. Eso es todo el desecho de la droga que se industrializa, que por ahí digamos que es la de mejor calidad, bueno, todo lo que el sobrante de mala calidad se lo pone en un solo producto que le dicen Paco. Entonces la pregunta es, a ver, porque por ahí se asocia a la marihuana como recreativo o por ahí como no dañino, entonces yo pregunto, nunca fumes Paco. Lo que yo pregunto, ahí por ahí la pregunta es si el que dice eso lo dice con conocimiento de causa. Sí. Que afecta a terceros no es sinónimo de que sea ilegal. O sea, con el mismo criterio dijo que se tuvo que bajar del colectivo porque tenía olor a marihuana. Y bueno, si tenía olor a chivo, porque no se bañó, también te has tenido que bajar del colectivo por el olor, pero igual no es ilegal no bañarte. Como que lo estamos usando como sinónimos, pero no son sinónimos. El tabaco es legal y afecta a terceros. Hay un principio que hay determinadas incomodidades o determinados riesgos que la sociedad está obligada a soportar. No lo digo por el archivo, pero lo digo, por ejemplo, los autos. Los autos son objetos riesgosos, que pueden producir accidentes, que pueden morir gente, que pueden provocar grandes daños, pero la sociedad tolera ese riesgo y ese daño que pueden causar en pos del beneficio social que genera ese objeto riesgoso.
Otro puede ser, no sé, hoy ya no tanto, pero en su momento sí, el tendido eléctrico. Es decir, bueno, guarda con el tendido eléctrico, puedes tocar un cable y te puedes morir, bueno, pero genera un beneficio social tan grande que vamos a soportar el riesgo. Hoy es más seguro, pero hace mucho la gente, nada, o sea, ponía un enchufe y explotaba todo. Entonces, la respuesta a este planteo sobre particularmente el caso de Melissa, que tuvo que bajarse el colectivo, es: hay un riesgo tolerable por el sistema jurídico. Es decir, bueno, hay un pequeño margen que, pese a que le genera un mal a cada uno, eso lo vamos a tener que tolerar. Sobre eso no, pero bueno, hay una mano levantada. Sí, era yo, profe. No, igual era para como decir una opinión en general sobre lo que estábamos hablando. Yo creo que como tal, como decís vos, o sea, hay una pequeña tolerancia en el sistema jurídico porque si vamos al caso, la sola existencia del ser humano contamina, o sea, lo que decía la compañera, el tema de que no, bueno, tipo, si me encierro a fumar marihuana en mi pieza, no afecta a terceros, pero sí afecta al ambiente. Ya la sola existencia del ser humano, tipo, afecta al ambiente, o sea, es algo que lo vemos día a día, entonces sostengo eso que decís vos, era únicamente eso. Pero por ejemplo lo que decían del Paco, o sea, si lo hace solo está bien, pero ya cuando le empiezan a fisurear la olla a la abuela, es como que ahí afecta bastante. No, por eso, o sea, yo también sostengo eso, pero bueno, es como todo, o sea, como todo vicio es malo, como todo, o sea, puede ser malo el Paco, el pucho, la marihuana, la comida, si quiere algo que es para subsistir, tomar mucha agua inclusive te hace mal, o sea, es como todo en exceso, qué sé yo. Está bien, pero Yo bueno, lo que- pero el daño, no estamos discutiendo el daño a uno mismo, sino el daño a tercero, porque por ejemplo, estudiar también puede ser malo, estudiar en exceso, ¿no? O hacer ejercicio en exceso, pero bueno, daño a vos, en todo Yo caso. lo que siempre escucho es el ejemplo del médico, que a ver si te va a operar y está fumado o repuesto. Pero, por ejemplo, cuando una persona es consumidora de drogas y llega al punto de salir a robar y ya está perjudicando a un tercero. Claro, en ese caso es muy evidente, muy patente, muy manifiesto, pero por ahí la pregunta es buscar la línea fina, ¿no? O sea, hay un tipo sentado en el parque solo, encapuchado ahí, no hace nada, nada de nada. ¿Está afectando a tercero o no? Consumiendo, no sé, marihuana o Paco. Claro, no es en todos los casos, pero se conocen. Y el problema es cuando se decide a dejar, porque si vamos al caso, tenemos un estado de bienestar y hay que hacerse cargo de la recuperación de esa gente. Y yo, o sea, con mis impuestos, pago esa recuperación cuando podría estar ahorrando para operarme los ojos. Claro, entonces vos lo que decís es un buen argumento, ¿eh? Vos lo que decís es, aunque esté ahí haciendo nada como un potus y no haga nada, igual te está afectando porque vos tenés que pagarle su rehabilitación. Pero entonces también hay que dejar de pagarle, por ejemplo, los tratamientos a los que fuman tabaco y se enferman debido al tabaco o al alcoholismo. Es lo mismo, cosas legales y socialmente aceptados. Esa es la diferencia entre la marihuana y el Paco o el alcohol y el cigarrillo. Que uno está socialmente aceptado y es legal y el otro no. Pero daños es igual y pagar tenés que pagar igual. Bueno, son las dos campanas. Bien, entonces, espera, recapitulemos, así ya lo vamos cerrando. Sí, igual este debate lo vamos a retomar de forma muy kenchi, digámoslo así, con los fallos, porque los fallos son justamente, o sea, los fallos son, había una persona fumando en la calle y se discute si esa persona que estaba fumando en la calle dañaba o no a terceros. En un fallo se dice que sí, en otro fallo se dice que no, y en otro fallo se dice que no nuevamente. Pero bueno, es algo que está muy debatido por los jueces. O sea, el poder Judicial discute mucho. De hecho, hoy, si bien
si bien el consumo no está penalizado, sí la aportación. Uno dirá, bueno, está bien. ¿Cómo consumo si no aporto? ¿No es? ¿Cómo consumo si no aporto? Es decir, bueno, es legal escribir, pero está prohibido agarrar la lapicera. ¿Y cómo escribo si no agarro la lapicera? Bueno, el sistema jurídico hoy, en este punto, tiene ese desajuste. Bueno, si buscamos ejemplos podemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, el sistema jurídico hoy tiene ese problema que dice, bueno, consumir es legal. Consumir no está penado, pero portar, sí. Entonces, uno si está consumiendo, en principio pareciera, si no afecta a terceros, hay que ver si afecta a terceros. Entonces, supongamos, consumir en tu casa, no hay problema, porque no afecta a terceros. Después queda la discusión si consumir en público daña a terceros, ¿no? Pero en principio, consumir en tu casa no hay problema. En realidad en la casa también, porque si vamos al caso, es una enfermedad y la familia también se enferma. No, Se llama codependencia. si buscamos ejemplos, podemos buscar siempre la casística para buscar el pero, ¿no? Pero el que está en su casa solo, en una ciudad de una sola persona, nada. No busquemos el ejemplo, avancemos. Ahora, la discusión es, si yo no estoy consumiendo, pero porto, eso es un delito. La aportación que excede el consumo es un delito. Entonces, el sistema tiene ese desajuste. O sea, no me van a castigar si consumo para mí y no daño a terceros, pero si porto, sí. Entonces, ¿cómo consumo si no porto? Medio complejo, ¿no? Hay un problema. Y los fallos que tienen ahí están destinados a discutir ese asunto. Entonces, por ejemplo, si voy caminando por la calle, te hacen una requisa, que es ilegal, pero supongamos que te la hacen, te abren la mochila y te encuentran, no sé, 4 o 5 cigarrillos de marihuana, bueno, es muy probable que te comas un problema. Vos digas, bueno, es para consumo, está bien, vos consumís lo que quieras, pero portar es ilegal. Entonces... Profe, Sí. una consulta. En el fallo Arriola, ¿lo declaran culpable o inocente? Lo declaran inocente. El único de los 3 que lo declaran culpable es en Montalvo. Ah, ok. Gracias. Los otros 2 lo declaran inocente. Esos son los 3 que estudiamos nosotros. Después hay fallos posteriores que siguen discutiéndolo y que van y vienen, y lo declaran culpable y lo declaran inocente y lo declaran culpable, van y vienen, porque después depende mucho de lo que piense el juez. Bueno, acciones internas, acciones externas, que no dañen terceros. Bien, última idea. Que no afecten a terceros ni la moral pública, dice el artículo, ¿no? Vamos a repasarlo para... La pregunta ahí es justamente la que dijo Richard, que dio en el clavo, que es, ¿qué es moral pública? Que no ofendan la moral pública. ¿Qué significa que no ofendan la moral, el orden o la moral pública? Bueno, en principio lo que vamos a decir, y esto anótenlo y subrayenlo porque es algo muy importante que lo sepan de antemano para toda la carrera. O sea, si ustedes saben esto de antemano, le llevan un caballo de ventaja al resto de compañeros que no lo saben. Moral pública y orden público son conceptos jurídicos indeterminados. Conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué significa un concepto jurídico indeterminado? En castellano significa que no sabemos qué significa. O sea, no sabemos qué significa. No se sabe. Nadie sabe. No estamos de acuerdo. Los que estudian el tema discuten y no llegan a un acuerdo. Entonces, eso en castellano. En términos jurídicos, que es como me gustaría que lo pongan en el examen, al que le toque esta pregunta, un concepto jurídico indeterminado es un concepto que no tiene precisión conceptual. Que no tiene ¿Que es vago? Claro, que es vago. Pero que solo no es vago, o sea, es más que vago. O sea, vago es
Vago es, y puede ir por ahí. Vago es, igual este curso me abrochó y definió muy bien, pero vago es, por ejemplo, ¿qué es una silla? Y es algo así, esto, no sé, no, está bien, pero si vos me decís una silla es un mueble, una mesa también es un mueble. O sea, definime silla de forma precisa como para que yo pueda Mueble que sirve para sentarse. Bueno, yo me puedo sentar Está en una mesa, definido para sentarse. pero también puede ser un banco eso. O puede ser un banco, ¿viste? O puede ser otra cosa. Entonces, y sin ir a las particulares, normalmente en todos los cursos, pasa que en este curso nadie no lo dijeron, pero normalmente los cursos dicen que es un objeto de madera de 4 sillas, de 4 patas, una silla. Entonces, bueno, algo vago es algo que, no sé, no te lo puedo definir, es como, es la famosa, te puedo decir qué es, pero no te lo puedo decir con palabras, ¿viste? Te puedo decir más o menos esto. Eso es algo vago. Un concepto jurídico indeterminado es algo que yo no te puedo decir qué es. No sé, no lo tengo claro, ni idea. Es tal el nivel de imprecisión que puede ser blanco y puede ser negro al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? Profe, entonces la definición es concepto que no tiene precisión jurídica. No, la definición es un concepto que es un concepto jurídico indeterminado. Y el concepto de concepto jurídico indeterminado es que no tiene precisión conceptual precisa. No tiene precisión conceptual. Te faltó un eslabón, pero el pensamiento, la conclusión es esa. ¿Cómo se resuelve el problema de los conceptos jurídicos indeterminados? El problema del concepto jurídico indeterminado es que te lo pueden usar para cualquier cosa. O sea, dentro del concepto jurídico indeterminado yo puedo meter cualquier cosa. Cualquier cosa. Supongamos, en la política se utilizan muchos conceptos jurídicos indeterminados, digámoslo así. No sé, el Partido Libertario tiene una definición de libertad, ¿no? Partido Libertario tiene una definición de libertad. Pero el Partido Kirchnerista también tiene una definición de libertad. ¿Y ustedes creen que son la misma? O sea que el concepto de libertad, si yo hablo con un libertario, ¿es el mismo concepto de libertad que cuando yo hablo con un kirchnerista? ¿O que el concepto de libertad es el mismo cuando hablo con un, no sé, comunista? ¿O que el concepto de libertad es el mismo concepto de libertad cuando hablo con un, no sé, socialdemócrata? Pero todos van a decir, esto lo hacemos para que haya más libertad. Ya no... O sea, por ejemplo, los libertarios van a decir, nosotros queremos abolir el Estado para que haya más libertad. Los socialistas te van a decir, queremos que haya más Estado para que haya más libertad. Los socialdemócratas te van a decir, no, queremos iniciar un proceso de sustitución de importaciones para no depender de las potencias extranjeras para que haya más libertad. Los peronistas van a decir, bueno, queremos que haya más justicia social para que todos seamos más libres. Nada, todos quieren libertad. Ahora, ¿a qué libertad están haciendo referencia? Ni ellos saben. No digo que sean tontos. Digo que no se sabe porque no se sabe. Porque son conceptos de tal indeterminación, de tal imprecisión conceptual, que cuando uno los utiliza, normalmente no está diciendo nada. Así que mucho cuidado con los conceptos jurídicos indeterminados. La otra vez salió uno, sonó medio una cagada a pedo, pido disculpas de nuevo al compañero, pero son cosas que me sacan el bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Bien común de quién? ¿De los que más tienen, de los que menos tienen? ¿De un sector? ¿De una corporación? ¿Y por qué tu bien común tiene que ser mi bien común?
¿Y por qué tu bien común es el bien común de todos? Y si tu bien común realmente expresa el bien común de una minoría, entonces, además, ¿quién dice que es el bien común? Entonces, el bien común, como concepto, lo erradicamos de todo, o sea, como profesionales del derecho, lo erradicamos de nuestro vocabulario. Lo más probable es que cuando alguien diga bien común es que no esté mintiendo. O que nos esté intentando mentir. No existe tal cosa como el bien común. ¿Por qué no existe tal cosa? Porque dentro es justamente porque el bien común es un concepto tan indeterminado, tan moldeable, tan manipulable, como dice el compañero, que yo puedo meter cualquier cosa. Entonces yo puedo venderles a ustedes que el bien común en realidad son mis intereses. Y digo, no, esto es lo que hacemos por el bien común. Yo les voy a tomar en el parcial 200 millones de preguntas porque es el bien común, porque yo quiero que ustedes sepan la materia bien. Mentira. Por ahí quiero que todos se vayan a final porque soy malvado. Pero se los vendo como el bien común. Entonces, bueno, guarda con esas ideas. Guarda con los conceptos jurídicos indeterminados. No, tengan mucho, mucho cuidado. Bueno, y el concepto orden público, moral pública, es un concepto jurídico indeterminado. No sabemos lo que significa. ¿Qué sí sabemos? Lo que no significa. De eso sí estamos todos seguros. ¿Qué no significa? O sea, cuando no podemos definir, esto también es conceptual, cuando no podemos definir algo por lo que significa, lo definimos por lo que no es. O sea, no sabemos lo que es, pero esto seguro que no es. ¿Se entiende eso? No sabemos lo que es, pero esto no es. Entonces, bueno, al concepto moral pública lo vamos a definir de la misma manera, definiéndolo por lo que no es. Y en ese esquema, la moral pública no puede ser de dos maneras. No puede ser paternalista y no puede ser paternalista ni puede ser proteccionista. La moral pública no puede ser paternalista ni proteccionista. ¿Qué es una moral pública paternalista? Cuando el Estado te impone un modelo de vida. Cuando el Estado te impone un modelo de vida. Dice, el Estado dice, este es el modelo de vida correcto. Todo lo demás son modelos de vida incorrectos y no deberían seguirse. Este es el modelo de vida que queremos que nuestros ciudadanos sigan. Eso es una moral paternalista, cuando el Estado te impone una moral, cuando el Estado te impone un modelo de vida. Por ahí puede parecer, por esto que decimos, o por ahí se puede recurrir a este tipo de modelo, o mejor dicho, este tipo de modelo puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque uno podría presentar un proyecto de vida como ideal. Y puedo intentar convencerlos a ustedes de que es el modelo ideal correcto. Entonces yo como Estado diría, no, nosotros queremos una Argentina productiva, queremos una Argentina enfocada en las ciencias duras, porque son las que generan crecimiento, y queremos que todos nuestros ciudadanos estén alineados a este proyecto nacional. Entonces uno dice, bueno, bravo, genial, excelente. Pero no, porque hay una trampa. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que estar en una Argentina productiva? ¿Y si no quiero producir? ¿Y si quiero ser un vago? ¿Y si quiero levantarme al mediodía y trabajar 4 horas por día o no trabajar? ¿Y si no tengo que trabajar porque me bancan mi mamá y mi papá? ¿Por qué? O al revés. ¿Y por qué tengo que estudiar una carrera dura? ¿Por qué no puedo estudiar artes, letras, cuestiones de expresión artística? ¿O por qué tengo que estudiar? ¿Por qué no quiero estudiar? Yo quiero dedicarme a trabajar y a mí me gusta hacer, quiero hacer un oficio, aprendí a hacer, no sé, colocaciones y construcciones
en seco y le estoy levantando casa todos los días, no quiere estudiar. ¿Por qué tengo que estudiar? Me gusta trabajar. ¿O por qué tengo que estar alineado a un proyecto nacional? ¿Por qué no puedo pensar en mí? ¿Por qué tengo que pensar en el otro? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pensar en lo que es mejor para mí? ¿Por qué tengo que pensar lo que es mejor para el otro? No digo que esté bien ni esté mal. Lo que digo es, uno puede elegir cualquiera de los dos modelos. Lo que no tiene que hacer el Estado es imponértelo. Uno, si quiere, puede ser el mejor samaritano del mundo, no hay problema. O sea, no, a mí me gusta después del laburo ir a la asistencia social, doy patrocinio jurídico gratuito a la gente que no tiene recursos, les llevo las causas, si no tienen plata, se las financio yo. Y los sábados voy a la iglesia, tenemos un merendero escolar. Listo, y soy un buen samaritano, pero no me lo tiene que imponer el Estado. O quiero ser o quiero dedicarme a cosas que hagan a que el país esté mejor. Y no, yo creo que la ciencia y el desarrollo científico nos va a llevar a un mejor estado. Bueno, entonces empiezo a investigar, estudio física cuántica, quiero desarrollar determinado sistema que mejore la producción para que Argentina sea más productivo. Hacelo, soy libre, no te lo tiene que imponer nadie. O sea, el Estado no tiene por qué imponer un modelo de vida que el Estado crea que sea válido. Y esto tiene que ver, lo vamos a linkear con el culto católico. Es decir, puedo elegir la religión que quiera. El Estado no te tiene que decir, tenés que ser católico. Vos sé lo que quieras. Podés no creer en nadie. No te lo tiene por qué imponer. ¿Esto se entiende? ¿Hasta acá se entendió eso? Bien. Bueno, este es uno. Bien, a ver, Yamil. Ok, dale. El modelo paternalista es cuando el Estado te impone un modelo de vida que el Estado cree conveniente. Entonces te va a decir, bueno, el ciudadano ideal es este y vamos a castigar. Esto pasó mucho con el matrimonio igualitario, ¿no? En su tiempo. O sea, bueno, el modelo de vida ideal es mamá, papá, 2 hijos, el perro, las vacaciones en la costa. Entonces castigaba todo lo que no era ese modelo, ¿no? Bueno, los que no se casaban, los que no tenían hijos, los que querían tener un vínculo con una persona del mismo género, entonces castigaba eso, porque eso no era un modelo de vida que el Estado considerara moralmente válido. Ese es un modelo. Y el otro modelo, que tampoco puede ser, es el proteccionista. ¿Cuál es el modelo proteccionista? Cuando el Estado impone medidas de seguridad que cree conveniente para la protección del individuo. Y esto lo vamos a... o sea, lo que hace el Estado es, bueno, yo como Estado te quiero cuidar. O sea, lo que piensa el Estado perfeccionista es que sus ciudadanos no se pueden cuidar por sí mismos. O sea, que que requieren que papá Estado los esté cuidando. Entonces, lo que dice es, yo los voy a cuidar. Entonces, impone medidas de cuidado. Y esas medidas de cuidado las vamos a clasificar en 2. En sentido débil y en sentido fuerte. En sentido débil es cuando no inciden en el proyecto de vida. Y en el sentido fuerte es cuando esas medidas de cuidado sí inciden en el proyecto de vida. En el sentido débil, un ejemplo, usen cinturón de seguridad. Van en moto, usen casco. Van a un restaurante, el salero no te lo ponen en la mesa, lo tenés que pedir. Vas a tomar una cafetería, el azúcar no te ponen un azucarero, te dan un saquito de azúcar. Todo eso son medidas de cuidado que el Estado te impone porque quiere cuidarte. Está bien, que me cuides, pero digo, porque cree que vos solo no te podés cuidar. Entonces te impone medidas de cuidado. Cinturón de seguridad, casco, vamos a cuidar tu presión, vamos a cuidar de que no tengas... no me sale la enfermedad del azúcar, que cuando... que tengas diabetes,
y así, ¿se entiende? Te impone medidas de cuidado. Pueden 200 millones, ¿no? Hay algunas medidas de cuidado más polémicas que otras, pero por ejemplo, una que generó mucho debate, pero yo creo que hoy el debate es cada vez menor porque se entiende que es una de las que está bien que se den, es algo muy polémico, la educación sexual integral. Entonces, eso es una medida de cuidado. Entonces, bueno. Las medidas de cuidados débiles las vamos a tolerar o incluso las vamos a promover. El uso de cinturón de seguridad, el uso de consumo correcto de alimentos, la salud sexual, educación sexual integral, esas las vamos a tolerar, incluso las vamos a promover. Las que el sistema jurídico no va a tolerar son las medidas de cuidado, o sea, las medidas proteccionistas en sentido fuerte. Son aquellas medidas que inciden o que afectan el proyecto de vida. Por ejemplo, estamos muy preocupados porque la seguridad de los argentinos. Nos preocupa como Estado la seguridad de los argentinos y queremos que no haya más homicidios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obligar que todos los ciudadanos anden con chaleco antibalas. ¿Les parece razonable? Carísimo. No, bueno, pero razonable. Además de lo caro. O, por ejemplo, estamos muy preocupados por determinado contenido que se difunde en las redes sociales, discurso de violencia, sexualizado, de odio. Entonces, listo. Las prohibimos. Prohibimos las redes sociales. Lo estamos cuidando. Entonces, fíjense que ya no está pensado, ya en el Estado te cuida, pero te digo, bueno, vamos a... Por ahí necesitan una ayudita para determinadas cuestiones. Acá estamos pensando en medidas de cuidado de tal magnitud que afecten el proyecto de vida. O sea, usar un casco y a lo sumo me despeino, listo. ¿Cuál es el problema? O llego con la camisa arrugada, ¿cuál es el problema? Ninguno. O bueno, no es que te prohíben el consumo de sal. Lo que tenés que hacer es levantar la mano y pedirla. Después, si querés consumir, consumí. Distintas son las medidas de cuidado que están pensadas de tal manera que afecten el proyecto de vida de las personas. Entonces, estas, el Estado no las puede hacer. Bueno, uno muy claro es el discurso de odio. O sea, para evitar el discurso de odio, prohibimos las redes sociales. Bueno, claro. O, por ejemplo, Argentina está preocupado por ciudadanas femeninas, entonces no queremos que sean un objeto sexualizado, puede ser los hombres, pasa que normalmente es al revés. Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a obligar que usen un kipá de la cabeza hasta los pies, para que sus cuerpos no sean sexualizados. Entonces, fíjense